¿Cómo ves a la izquierda actual? Yo creo que está perdida. Yo creo que hace mucho tiempo, Kruskal hablaba desde finales de los 60, en los cuales a partir del Mayo francés, pues esta izquierda empieza a seguir ciertas tendencias y a renunciar a cosas que habían sido presupuestos básicos, lo cual ha conllevado con el tiempo a que la lucha obrera, que era para lo que se supone que esto existía, pues la han ido dejando de lado hasta el punto de que ahora lo que hacen es defender políticas de lo que la gente llama de las identidades, que para mí es caer en el posmodernismo ideológico y es seguir un poco los mantras que vienen de Estados Unidos. Podemos ver incluso organizaciones comunistas que ellos siguen esto. Tú ves sus programas y todo es feminismo, la cuestión queer, el ecologismo desde una perspectiva individualista y una serie de cuestiones que yo creo que lo que hace es alejarla de lo que son los obreros, que se supone que es o de los trabajadores, que es la base que debería de apoyarlo, y la ha convertido, desde mi punto de vista, en un movimiento de pijos bohemios y yo siempre digo de malasañeros porque creo que es como el ejemplo de prototípico de este tipo de gente. Es una izquierda pues, de que le gusta salir en la tele, que le gusta el glamour. De hecho, como hemos visto a Yolanda Díaz, hemos visto a Irene Montero, de que les gusta ser glamurosas y la gente de izquierdas tiene mucho estilo y sí, puede tener mucho estilo, pero hay que tener un poco de esencia también y creo que es justo lo que les falta a ellos. ¿Qué opinas sobre los nuevos discursos populistas, tanto de izquierdas como de derechas? Pues los populismos, creo que los de izquierdas y los de derecha tienen mucho en común, sin que es verdad que hay cosas que cambian, pero la esencia de cómo quieren llegar a la gente y de cómo quieren hacer la política creo que es bastante similar. Y yo lo veo, por ejemplo, aquí con Vox y Podemos. Yo creo que muchas veces unos acusan a otros de ser lo peor, unos son los malvados socialcomunistas, que yo cada vez que son comunistas se me revuelve algo por dentro, pero claro, los otros son los fascistas, que es igual, o sea, es desvirtuar los conceptos. Y sí que engañan a los trabajadores. Cuando fue el boom de Podemos, todo el mundo iba de que era de Podemos, pero luego ha pegado el boombox, pero es un poco lo mismo, ¿no? Son cosas que suben muy rápido y que luego se ve que no hay nada y que es puro populismo y demagogia y vuelven a bajar. Y creo que sí que es peligroso porque lo que hacen es jugar con la gente, jugar con sus ilusiones y quemarla y que no tengan ganas de hacer nada. En España son muchos los que ven ser patriótico como algo antagónico a ser de izquierdas. ¿Qué piensas sobre ello? Aquí en España yo creo que puede ser incluso antes que en otros sitios por el tema de la dictadura, de que yo creo que los partidos obreros, porque como que no supieron dar una respuesta a todo que para mí es populismo, lo que hacía Franco con España, y oportunismo, pero con toda esa línea de España, España, España del franquismo, yo creo que ellos, en vez de ser capaces de, como pasó en otros países, sobre todo del este, de crear un movimiento obrero, de izquierda, como lo quieras denominar, patriótico, alternativo y en confrontación a lo que hicieron fue como regalárselo. Yo, por ejemplo, me considero patriota. Yo tengo una concepción del patriotismo revolucionaria, pero yo me considero patriota. Y claro, yo cada vez que digo esto, no sé, a mí hay hordas porque claro, cuando la gente habla del odio de Vox a los de Podemos, a mí los de Podemos me están fusilando constantemente y soy fascista, reaccionario, pro lo que sea, o sea, soy lo peor del universo. Y simplemente es por defender una cosa que si tú te pones a mirar cómo era la izquierda aquí en los años 30, es que eran patriotas, o sea, es que es innegable. Y es que es una cosa que se ha perdido, pero no que se ha perdido no, es que ya no lo tenemos, no, que se ha perdido de que nos la han ganado. Y es una cosa que creo que esa batalla habría que volver a darla, porque la patria es de todos, no solo de los de derechas, porque es ridículo eso. ¿Por qué hay tanto rechazo a la fiesta nacional? Ellos quieren negar la fiesta nacional porque ellos quieren incluso celebrar el Día de los Pueblos Originarios. En todo caso, aquí tendremos que hablar de los íberos o incluso de otros anteriores, porque claro, siempre ha habido movilizaciones de masas de personas a lo largo de la historia. Es decir, es como si aquí nos ponemos a pedir ahora que los romanos nos paguen o los árabes por haber estado. Es ridículo, ¿no? Hay que tener en cuenta que las cosas hay que analizarlas en su contexto histórico y que intentar extrapolar algo de hace 500 años ahora es ridículo. Y si extrapolas, tendrás que adaptarlo a todos, no solo a España. Podemos y su forma de hacer política. ¿Una izquierda renovada? Entonces, para mí Podemos, quiero dejar claro que no es lo mismo que el 15M. Creo que el 15M también fue totalmente usado, pero bueno, de todas las maneras, lo que sale de ahí después, yo creo que es gente que quiere ser la nueva Izquierda Unida. Entonces, es que ellos nacen para ser un partido muleta. O sea, ellos en realidad, cuando se habla del sorpaso al PSOE o cuando escuchas a la Yolanda Díaz, su objetivo es que en la coalición será ella la que lidere, pero ella da por hecho
que va a ser a través de la coalición, entonces es más de lo mismo, es perpetuar lo que hay. Pablo Iglesias ha hecho mucho mal en el sentido de que ha cogido todo un potencial de gente que estaba muy quemada con la crisis, con cómo estaba España, etcétera, y que podían haber fomentado cambiar las cosas, y lo que han hecho es quemarlo y volver a la situación previa. Entonces, en ese sentido, creo que ha hecho de apagafuegos y que ha hecho una labor lamentable. ¿Qué opinión tienes sobre los sindicatos en España? El problema de los sindicatos grandes de aquí es que ya no es que sean sindicatos reaccionarios, es que son sindicatos del gobierno. Entonces, no puede ser que llevemos más de 10 años o 10 años sin hacer una huelga general con la situación que tenemos, y si estuviera gobernando el PP habría habido 5. Entonces, pues a mí eso me molesta, porque si de verdad te importan los trabajadores, te deberían de importar quien esté en el gobierno. Y yo cada vez que veo al del pañuelo y al otro dándole palmas a Yolanda Díaz por hacer un pacto con la patronal, en la cual está más contenta la patronal que ellos. De hecho, vi hasta Rayo contento con la reforma, porque decía que no era una reforma ni era nada. Entonces, pues, cuando ves eso, ya dices, aquí hay algo que está muy mal, muy mal, muy mal. El nuevo feminismo, ¿discurso necesario o contraproducente? Sobre el feminismo en sí lo han destruido, es decir, el movimiento feminista siempre actúa como un puño y ahora van a pegar a las típicas feministas de toda la vida, las van a pegar. O sea, hay que decirte que a ese punto llega. Irene Montero las tiene condenadas a la marginalidad absoluta. Y creo que cada vez hay más gente que se resiste a esto, porque aunque nos lo bombardeen en películas, en absolutamente todo, la gente está muy harta, porque la gente tiene problemas reales. Entonces, aunque a ti te metan un sentimiento de culpa o determinadas cuestiones, cuando no llegas a final de mes, cuando tus hijos tienen problemas, cuando a tus hijos les crean problemas, que esa es otra, pues llega un momento en que la gente dice hasta aquí hemos llegado. Y creo que eso está empezando a pasar en España y que es esperanzador y que no es una cosa de fachas. Yo conozco mucha gente que no creen ni siquiera en la política, gente también que viene de la izquierda o que es de izquierdas y que están hartos de esto, porque es que es la locura. Incluso las propias feministas más clásicas están hartas. De hecho, ahora las están dando un poco más de bombo en El Mundo y en sitios así como más conservadores, porque se aprovechan de lo que hay. Pues como yo, si me llaman de cualquier sitio, pues voy, porque lo importante es que el discurso llegue, no que el que te lo promueva tenga la misma ideología que tú o no, porque hay con determinadas cosas como lo que está haciendo Irene Montero que es que no es ya ni cuestión de ideología. Es decir, cuando ya ser mujer es un sentimiento y creas modas entre las niñas y los niños para que quieran cambiar de tal, de cual, hay cosas ya que son de tener un poco de sentido común, ¿sabes? ¿Crees que la comunidad LGTBI ha tomado una connotación política en la que solo cabe un discurso? Creo que es un lobby fuertísimo dentro de la izquierda actual. Y creo que en cierta manera maneja incluso la agenda, o en ciertas cuestiones sociales maneja directamente la agenda. Y claro, es que es como lo del manual del buen homosexual, es decir, tú para ser buen homosexual tienes que hacer X cosas, si no, no eres homosexual. Y eso lo he visto incluso con los racializados, para ser negro tienes que hacer esto, si no haces esto no eres negro. Y claro, es ridículo, o sea, es verdaderamente patético. Que es la Europa más occidental, por así decirlo, qué libertad o qué derecho no está reconocido, ¿no? Eso es lo primero que a mí me viene la pregunta, sobre todo por la sobredimensión que hacen, ¿no? Y luego otra cuestión es que tú tener una orientación sexual no te hace que tengas que hacer de esa orientación sexual una ideología, que es lo que hacen ellos. Es decir, ellos cogen una orientación sexual y a partir de ahí proyectan una ideología. Porque yo estoy en contra de la ideología, no de que ellos tengan esa orientación sexual o no. A mí eso me da igual. Cada uno que haga lo que quiera, yo no me meto ahí. Pero a mí lo que no me parece bien es que hagan una ideología y que encima nos la intenten imponer a los demás. Eso es lo que a mí me desespera. Es que no vivimos en Irán. Es decir, aquí no se persigue a la gente por ser homosexual o por lo que sea. Que pueda haber un loco que a lo mejor pueda atacar a alguien por eso, locos hay en todas partes. Opresión es una de las palabras más utilizadas en algunos colectivos. ¿Crees que en España hay sectores oprimidos? ¿Qué derechos no están reconocidos a esas personas aquí? O sea, eso es lo que yo pregunto, ¿no? Y luego la gente dice, pero no es lo mismo que la ley sea así que la sociedad sea así. Y hombre, claro, porque la sociedad tiene un proceso de evolución y obviamente en nuestra sociedad pues quedarán restos de racismo, de machismo, de lo que sea, pero es que haya restos no significa que sea lo general. Y lo general aquí es que la gente se desarrolla con total normalidad. Y cuando no se desarrollan con total normalidad es porque es gente que o está mal o no está integrada. Y esos son otros problemas que habría que resolver aparte. ¿Qué piensas acerca de los inmigrantes que llegan a Europa? ¿Lo consideras un problema? Con el tema cultural, es decir, sobre todo con el tema islámico. Aquí la gente dice, no, es que está siendo islamófobo. O sea, la izquierda siempre ha estado en guerra perpetua con la religión
siempre ha estado, hay que sacar el catolicismo de las aulas, hay que la religión fuera, y ahora resulta que ellos meten clases de religión de Islam en las escuelas. Y es como, ¿en qué quedamos? O sea, que no haya ninguna. O sea, seguir posicionándoos con eso. Pero no, eso está bien. Está bien, ¿por qué? Porque es multicultural. Yo de verdad que con la gente que nos integra es que yo sería partidario de echarles. O sea, es que no tiene sentido. O sea, hay cosas que si tú te dedicas, por ejemplo, a delinquir de forma permanente, pues fuera de aquí. O sea, no te vamos a tener que aguantar nosotros. Y la gente, no, es que el humanismo, ¿qué humanismo? O sea, va a crear un problema que luego os vais a quejar de la extrema derecha que llega, pero es que va a llegar una extrema derecha de verdad y ahí vais a llorar. La situación que yo vivo en mi barrio no la vive Irene Montero en Galapagar. O sea, es que eso no pasa, porque si la viviera, no diría las cosas que dice. Y es que además te digo otra cosa, las personas que más hablan del problema de la inmigración y que más hablan del problema de la integración y que más hablan de que habría que solucionar determinadas cuestiones son los propios inmigrantes. Es decir, a mí la gente que me ha dicho que habría que tomar medidas más duras no ha sido gente que vota Vox. Ha sido gente marroquí. Marroquí que está aquí de forma regular, que tiene aquí su familia, que son trabajadores y que están hartos de la gente que se dedica a robar, de la gente que se dedica a traficar, de que su hijo que tiene 16 años vaya por la calle y la gente diga, mira el puto Mena ese. Eso es lo que le jode, que prejuicien a su hijo, que es un tío normal, por gente que se dedica a hacer otras cosas. ¿Es contradictorio luchar contra el machismo y después argumentar que hay que integrar religiones como el Islam? Es decir, gente que quiere implantar el islamismo en España, fuera, que se vayan a otro sitio. Hay países islámicos terribles, por supuesto, en el cual eso está. Pero es que ese país sea terrible, en parte es por eso. Es que aquí hay como, incluso con las dictaduras islámicas, ya incluso Marruecos, Turquía, Irán, que la gente tiene como simpatía por ellos, en plan de, no, es que, ¿pero de qué estamos hablando? Pero si es las peores dictaduras que pueda haber, y sobre todo la gente esta que va de, no, defiendo a la mujer. Pero si es que la mujer es un trapo, es como esta taza, es como un objeto. Vamos a permitir que aquí en España sea así, ¿no? Es que ellas pueden elegir. Por favor, seamos serios. Una niña de 8 años puede elegir en una familia cerrada musulmana, aunque viva aquí enfrente. ¿Puede elegir realmente lo que hace o lo que no hace? No es mentira, no puede. Hay casos de gente que muere, incluso, porque no se casa con su primo. Si es que ha habido casos. Devuelven a su país, las intentan forzar a casarse con su primo, no quieren y las matan. Es que eso va a pasar aquí. ¿Puede generar el multiculturalismo un problema en una sociedad? Que hay determinada gente que viene aquí a imponer cuestiones y que tiene una cultura ultra retrógrada y que nosotros no tenemos por qué consentir eso. Pero es que la mayoría de esas agresiones y de esos problemas que hay es gente que tiene una intolerancia importante hacia eso, pero es gente que no es de aquí, o sea, que no es de aquí, que esa cultura, hay cosas que serán de progreso y que las podrán mantener y perfecto, pero hay cosas que son profundamente retrógradas y es que no vamos a volver a la Edad Media porque ellos quieran. Y en Francia ya hay barrios en los que ya viven en la Edad Media, entonces son cosas que hay que ver el problema e ir a solucionarlo. Y solo por decir que hay un problema, ya eres fascista, pues ahí es un problema. ¿Qué piensas del respaldo de Occidente a Ucrania en la guerra? Yo creo que nos hemos equivocado, porque es una guerra que obviamente es injusta, ojalá Putin no lo hubiera emprendido, ojalá derrocaran a Putin. Estamos luchando por los intereses de Estados Unidos. Y aquí la guerra y la posición de Europa nos ha costado la inflación, que el tema del gas, la brillantez estratégica de Pedro Sánchez con Argelia, también eso nos ha repercutido, pero creo que Europa está involucrándose en una guerra que solo nos va a traer cosas malas. O sea, porque Rusia es parte de Europa y con Rusia deberíamos de entendernos, independientemente del régimen despótico y terrible que hay allí, y encarecernos la energía en un momento en el que el acceso a la energía está cada vez peor, pues me parece que es kamikaze. Y creo que a España, por lo menos concretamente a España, no se nos ha perdido nada ahí. He visto a Pedro Sánchez incluso amenazar a Putin diciendo que va a mandar soldados y que va a mandar... Y es como España ya bastante tiene con tener a Marruecos al lado, haciendo la genuflexión encima todo el rato como para estar metiéndote en guerras con Rusia y que al final podamos tener más problemas todavía. Entonces, creo que España se ha equivocado y Europa se ha equivocado. ¿Hay hipocresía detrás de la guerra en Ucrania? Creo que sí, porque además, por ejemplo, cuando pasaba lo del Donbass nadie decía nada. O sea, porque todo esto se inicia antes y a nadie le importaba absolutamente nada. Cuando son los intereses de Estados Unidos los que están en juego, ahí de repente empieza a moverse todo.
Y creo que hemos sido muy serviles a Estados Unidos y que vamos a pagarlo con creces, sin duda. ¿Censurar medios de comunicación rusos ha sido un acierto? Creo que ha sido un error político, porque aquí ¿quién veía los medios rusos? Yo creo que muy poca gente, en Latinoamérica sí, pero allí no está prohibido. Y Rusia lo ha usado para prohibir los medios que quedaban allí, que sí que podían dar una información alternativa. Entonces, yo creo que salió ganando Rusia, sinceramente. Y luego, si estás en contra de la censura, creo que debería ser en general. Y más teniendo en cuenta el impacto que tenía RT. Eres muy crítico con el capitalismo actual que rige el mundo. ¿Qué sistema sería el adecuado para ti? El socialismo para mí es pues el siguiente modo productivo que debe haber al capitalismo, y creo que efectivamente tiene que haber una socialización de los medios de producción y ese socialismo debería de intentar tener, lo que pasa es que las condiciones materiales a veces no son las adecuadas, que es lo que pasó con la Unión Soviética, un carácter internacional y que precisamente vaya en favor del colectivo, de los trabajadores, y que no vaya en favor del lucro de unos pocos, que es lo que hay con el capitalismo. Es decir, el socialismo es precisamente la eliminación de la explotación del hombre por el hombre, y que precisamente sean los trabajadores, o sea, los hombres en sí, los que cojan ese timón y lo dirijan la sociedad hacia las cotas más elevadas de desarrollo. Y creo que el capitalismo lo que hace es depredar y buscar el beneficio económico de unos pocos. Y eso, incluso con la sostenibilidad del propio planeta, pues es complicado. De hecho, el carácter depredador lo que hace es crear una situación que no es sostenible y que creo que con el socialismo sí lo sería. ¿Qué piensas sobre Pedro Sánchez? Bueno, para mí esto no es un insulto, es que es describirle. Es muy incompetente, es incompetente. Yolanda Díaz. Oportunista, y queda bien. Es que queda bien, yo creo que es la palabra que más pega. Alberto Núñez Feijóo. Pues para mí es el típico conservador. Santiago Abascal. Muy demagogo y muy oportunista. Pablo Iglesias. Una palabra yo creo que sería trepa, yo creo que sería en... Santiago Carrillo. Un traidor. Enrique Santiago. Un reformista. Donald Trump. Un espectáculo de hombre, es un espectáculo. Joe Biden. Senil. Vladimir Putin. Autócrata, yo diría. Volodymyr Zelensky. Un payaso de circo. El Papa Francisco. Iba a decir un progre. Pues un progre, la verdad. Un progre más.